bienvenidos a JZ Podcast. Esta es nuestra primera edición en video y estamos muy felices de que estén aquí. Mi nombre es Xiomaris de la generación Y. Soy David de la generación Y también, claro que sí. Hola, soy Joaquín de la generación Z. Se ve alto, pero pues está chiquito. Ya los niños de ahorita parece que nos alimentan con otra cosa y ya los de 13 nos llevan aquí la medida, la altura. Puro chocabén. Puro chocabén. Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema un poco polémico que ha causado controversia. Si ustedes se van a redes sociales, este es un tema que no es tan fácil de digerir. Y vamos a hablar acerca de la religión, pero este punto de vista, tanto en la generación Y como en la generación Z, y cómo se perciben todas estas cuestiones mágicas religiosas, ¿no? Bueno, como podemos saber, muchos de nosotros nos encontramos en una temporada o una etapa donde hay mucho ateísmo o hay muchas cancelaciones sobre la iglesia, ¿no? Recuerdo en años pasados cómo sacaban a temas, por ejemplo, las cosas del Vaticano, pastores, cosas así. Pero queremos descubrir junto con ustedes, a todos los que están escuchando, ya sea en su casa, en auto, están viendo este video, gracias por verlo. No está de más decir que pues lo puedas compartir y creemos que esta comunidad va a ir creciendo. Bueno, después de ese pequeño comercial, lo que queremos saber, Joaquín, porque Joaquín es una generación más adelante que nosotros, ¿tú creciste en una iglesia? Bueno, yo sí. Sí o tampoco. Pero cuéntanos cómo era tu vida antes de una iglesia, una religión. ¿Qué pensabas tú de la iglesia o de la religión en general? Pues en general, les cuento un poquito de contexto. Yo llegaba a la iglesia por mi mamá nada más. De cajón pues me llevaba siempre, aunque yo no quería. Y me decía, no, que pues siéntate aquí y escucha, ¿no?, lo que predican, así el pastor y todo. Pero pues yo realmente no me interesaba, o sea, no llegaba por compromiso, no, vaya, para acompañar a mi mamá. Y pues así. ¿A qué edad tenías? Tenía como 8 años, por ahí. ¿Y qué viste? O sea, cuando entras a una iglesia cristiana. Sí, una iglesia cristiana. O sea, ¿cómo era, sobre todo, qué sentiste? Pues no sentí nada porque, o sea, yo estaba chiquito y solamente recuerdo que pues iba entrando y no sé si ya modernizado en esa iglesia, okay. Pero me acuerdo que entrabas y habían bancas de los lados, así como okay. Tipo iglesia católica, okay. Y hasta el final estaba el púlpito donde predicaban. Okay. Y de lo que recuerdo de ahí es de que pues habían unas que danzaban y cuando tocaban la alabanza, las canciones y todo eso. ¿Te gustó unas danzarinas? Sí, Gracias, ¿no? Sí. Okay. ¿Y cómo percibes este tema, por ejemplo, de las supuestas prohibiciones, ¿no? De que en la iglesia te dicen que no puedes tomar, que no bailes perreo, que no sé, que no escuches Bad Bunny y todas estas cuestiones. ¿Cómo lo percibe una persona de la generación Z? Pues yo creo que una persona de ahorita, yo creo que a una persona entre más prohibiciones les pongas, más deseo va a querer hacer las cosas, ¿no?, que les prohíbes. Yo pienso de que sí hay cosas de que no se deberían de hacer porque están mal, ¿no? Pero yo creo que ya es decisión de cada quien. Cuando uno de su misma perspectiva ve que está mal y dice, ¿sabes qué? Yo decido que no voy a hacer esto. Pero si te lo imponen de que no lo hagas porque es malo y no quiero que lo hagas, lo tomas como que me están diciendo que no haga, entonces lo voy a hacer. Ajá, pero todo es personal. Así siento que lo tomamos ahorita, ¿no? Okay. Fíjate que hablando de prohibiciones y esa mentalidad, esa filosofía que dices de personas que si les prohíbes cosas lo hacen. Una vez conocí a una muchacha que me dijo, oye, mis papás en lugar de decirme que no tomen, me acuerdo que en Navidad algo así, dijeron, hoy vamos a emborracharnos con los hijos, ¿no? Y los hijos de 14, 15 años. Y yo abro y le ponen un tequila, se emborrachan, de todo pasa. Y lo decía muy orgullosa. Ella decía, mira, mi papá lo hicieron conmigo y me dijeron, prefiero que lo hagas conmigo a que lo hagas a escondidas de mí, ¿no? Y me acuerdo que a la chica no le fue bien,
fue bien en la vida, se dedicó al alcoholismo. Aún así, yo creo que hay cosas que, como los papás están traumados con ciertas cosas de prohibiciones, no quieren que sus hijos pasen por esas mismas situaciones. Yo entiendo esa parte, de que como papás tratan de salvar todo aquello que ellos no pudieron salvar. Compran consolas, los dejan ir a bailes, les dan dinero, etc. Pero creo que no se trata tanto, yo pienso, de los permisos, sino se trata un poco más de cómo piensa la persona, cómo es educada la persona. Y la religión, en este caso, la iglesia, como quieras llamarle, me gusta la idea de que te pone a pensar. No, o sea, lo que escuchas en la iglesia no lo escuchas en otro lado. Y mucha gente se va a la idea de Dios o de cristianos hipócritas, ¿no? Sí. Pero bueno, hablando de cristianos hipócritas, ¿no? Creo que uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia es esta situación de que, bueno, somos personas imperfectas que llegamos a una iglesia y al final cometemos errores. Y este problema de que la gente nos vea como hipócritas sucede precisamente porque nos subimos a un nivel muy alto, ¿no creen? Como que de repente nos sentimos tan santos, tan buena gente, porque pues llegamos a una iglesia, que no nos damos cuenta que eso solo daña a la gente, porque nos sentimos inalcanzables y cuando cometemos un error, no, pues si eso lo hizo la persona que llega a la iglesia todos los domingos, pues qué de más cualquier otro, ¿no? ¿De qué sirve llegar, no? Ajá, ¿de qué sirve que llegues si te estás haciendo el mal, si estás hablando mal de la gente, si estás lastimando a otros? Entonces sí creo que es importante una discriminación del por qué llegar a una iglesia y todo lo que te digan, como dice Joaquín, procesarlo de tal manera que tú tomes tu propia decisión, ¿no? Que no sea una imposición. Claro. Ahora, con esta cuestión de la generación de cristal, porque, o sea, hablando de la religión, por ejemplo, hay muchos temas que se vuelven muy polémicos, ¿no? Que tienen que ver con la religión. Y la generación, por ejemplo, mi generación dice, no, es que la generación que sigue es una generación de cristal porque no les puedes decir nada. Sí. Todos se ofenden. Porque todos los ofenden. Cuidado con los médicos también, ¿no? Porque no estudiaron presencial, estudiaron 2 años en línea y dicen que tampoco saben nada. Bueno, pero ¿qué piensas tú de lo que dicen de la generación? Que esta generación, que es tu generación, es la generación de cristal. Pues realmente yo sí creo pues lo que dicen, ¿no? Que somos de cristal porque cualquier cosa nos ofende, ¿no? Tomamos todo lo que nos dicen y ok, lo procesamos, pero sí a veces si son palabras duras sí nos duele, ¿no? Somos como que más sensibles a las cosas que nos dicen las personas que nos rodean, ¿no? Quizás se tenía ese pensamiento antes, ¿no? En sus generaciones de que, pues me vale lo que digan de mí, pues yo soy así y todo. Pero realmente yo siento que nosotros sí nos afecta lo que nos dicen, aunque querramos ocultar y digamos, no, pues no me afecta, pero sí, como que quiera, sí te pega. ¿Por qué crees que le afecta a la generación? Porque, ¿cómo te puedo decir? De las personas que te rodean, si te dicen algo que de tu persona, cómo te vistes, y te empiezan a poner etiquetas de cosas, es casi como que lo tomas de, la onda, ¿sabes? Es personal contra mí, ¿no? Yo tengo una teoría de que, como he escuchado en otras ocasiones, siempre ha pasado eso en todas las generaciones. La generación que sigue no sirve, es rebelde. Vemos a los hippies de los 80, vemos a los rock and rolleros, ¿no? Que vestían raro. De ahí vemos a los reggaetoneros. Entonces la generación que sigue siempre será peor según la perspectiva de la generación anterior. Pero lo que yo creo es que ahora tienen Twitter, que ahora tienen Facebook, que ahora tienen otras redes sociales en las que pueden exponer sus ideas y en los que también, como dices tú, pueden ser cancelados o no a través de la ofensa, si se siente. Yo creo que esto ha pasado durante mucho tiempo, pero lo que pasa o lo que sucede ahora es que tienen más medios por los cuales difundirse. Mira, yo difiero un poco contigo en ese sentido porque sí creo que han habido ciertas cosas que marcaron la generación. No, sí, o sea, por ejemplo en la familia, ¿no? Por muchos cambios generacionales que hubieron, la mujer siempre estuvo
siendo parte de la familia y siendo ama de casa, cuidando a los hijos. Y aunque esto parece que no afecta mucho en la sociedad, no digo que la mujer no tenga que trabajar, ¿verdad? Yo estoy a favor de que hay que hacerlo, pero sí han generado ciertos cambios sociales a partir de que la mujer se independiza, a partir de que la mujer tiene voz y voto. Y por ejemplo, esto del cuidado de los hijos, ¿no? Que tú bien decías, la educación de los hijos, la educación en casa, que ya no es directamente de mamá y papá, hay terceras personas porque pues son los que cuidan a los hijos, la escuela ahora tiene un papel más importante. Entonces sí creo que el cambio generacional, por lo menos esta vez, está teniendo un impacto muy, muy grande, ¿no? Ok, pero fíjate que eso que hablas de las mujeres pasó desde los 60, 70, o sea, no es de ahorita, de esta generación. Sí, pero lo estamos viviendo más de cerca en estos tiempos, por lo menos en nuestro país. De cerca no, creo que tiene más resonancia y yo creo que sí es feminismo, pero un poco más, con más ideas, más trabajado, digamos, que no es el primer feminismo de quien quiero votar. No es el primero, pero sí han habido ciertos cambios. Bueno, por ejemplo, no sé, Joaquín, tu mamá, por ejemplo, ¿trabaja? Sí. ¿Desde que eras niño? Sí, desde que era niño. Trabaja. Sin llorar, Joaquín. ¿Y las mamás de tus amigos? Algunas sí, algunas no. Sí. Ok. Bueno, es que en el caso, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando la primaria, yo me acuerdo que la mamá que trabajaba era muy raro. De hecho, se me hizo curioso que una amiga mía, que yo quiero mucho, ella creció dentro de la iglesia y pues lastimosamente su familia era muy radical en la cuestión religiosa y le generó muchos traumas, esa es la verdad. Porque tampoco es bueno una religiosidad, ¿no? Jesús mismo a los fariseos les dijo que eran unos hipócritas, ¿no? Claro. Y que eran sepulcros blanqueados porque decían una cosa y decían otra. Bueno, entonces ella crece dentro de este núcleo familiar y ella dice, es que yo preferiría haber nacido en una familia donde no fueran cristianos, ¿no? Porque he sufrido mucho y así, pero la neta es que todos hemos sufrido. La neta es que, o sea, yo por lo menos, yo digo, a mí me hubiera gustado quizás crecer dentro de la iglesia porque me hubiera evitado muchas cosas en mi vida con las enseñanzas y con todo lo que he aprendido ahora. Hubiera evitado muchas cosas, ¿no? Y mi familia quizás hubiera evitado muchas cosas, pero no fue así, ¿no? Entonces yo no considero que llegar o no llegar a la iglesia es el factor determinante que estés traumado. Estás traumado porque la vida es difícil, brother. Siempre hay muchas cosas, ya sea que llegues a la iglesia o no llegues a la iglesia, pues los papás no son perfectos, hay muchas broncas, o sea, no todo es la religión, pues. Yo quiero agregar algo. Yo de pequeño, pues siempre llegué a la iglesia, ¿no? Por mi mamá y así. Pero nunca fue como que una obligación, ¿no? De que me impusieran de que, oye, tienes que ir y así. Sino que yo iba por mi propia voluntad, o sea, acompañar a mi mamá más que nada, ¿no? Pero tengo primos de que iban a la iglesia con sus papás obligados y había un montón de prohibiciones que les ponían a ellos. Por ejemplo, a mí no me dejaban ver Pokémon. Sí, o sea, igual a mí, o sea, decían que Pokémon era el diablo, no sé qué habla. Y yo pienso de que sí hay ciertas cosas que quizás uno como padre quizás le prohíbe a sus hijos, ¿no? Y cosas así. Y está bien hasta cierto punto. Pero ya en una manera de exagerar, siento que la persona, el hijo, se siente como que muy presionado de que me están limitando todas las cosas, ¿no? Y el momento en que tienes otros amigos de otras partes de afuera que sabes que hacen estas cosas y se meten en esto y en lo otro y esta persona dice, oye, me gusta eso que están haciendo, que no me dejan hacer, lo voy a hacer a escondidas. Y cuando lo empiezan a hacer a escondidas, se empieza a volver un hábito, ¿no? Y cuando ya vienen a ver, pues ya están metidísimos en quién sabe qué onda ahí rara. Sí. Y los papás que les prohíban tantas cosas se encuentran con la cruda verdad de que sus hijos ya hacen esas cosas que les prohíban. Y pues yo creo que no es la manera más eficiente. Quizás estamos acostumbrados, bueno, los papás están acostumbrados a prohibirle a sus hijos. La generación X. Ajá, todas las cosas así como para encerrarlos en una cápsula. Ajá.
Y yo creo que eso es lo que hace que las personas sean así, ¿no? Que genere trauma más que nada. Claro. Sí, yo creo que la gente se tiene que quitar la idea, si tú estás escuchando esto, de que los cristianos son perfectos, primero. Segundo, te hagan fallar. No todos somos buenos amigos. La verdad es que nos ha costado y nos han lastimado a veces también las personas. Y que como padres también buscan hacer lo mejor por sus hijos. Pero como no hay escuela para papás todavía, van a fallar. Sí. Entonces, si tú eres un hijo que te llevan obligado a la iglesia y estás escuchando esto, yo te diría que aguanta presión y trata de ver las cosas buenas que tiene la iglesia, que platiques con tus papás, dile cómo, pero platica cuando estás de buenas. Un error que tenemos los hijos es que queremos resolver todo, pero cuando el papá está enchiladísimo, a esa hora tiene ganas pero de cachetearte, pero no de arreglar nada. Entonces, aparte de tratar de provocar una conversación con tus padres o con la persona que vives, yo te diría que puedas tener en cuenta que todos fallamos, de que disfrutes el lugar donde estás en la medida que puedas y que hagas amigos. Esos amigos más adelante no sabes qué va a pasar con ellos o cómo te pueden ayudar, como en el caso de Xiomara y de Joaquín, que a la mitad del camino de la adolescencia mejoraron sus vidas fueron cambiadas para bien y hubo un cambio importantísimo en sus hábitos, en todo eso. A diferencia de un servidor, que yo crecí en la iglesia, pero también durante ya... Tú te perdiste. Sí, me perdí dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Otro tema para... Tú eres de los que hace daño a Perdido la gente. dentro de la iglesia. Pero ahora ya no. Tú fuiste el que hacía daño a la gente. Sí. Ya después lo platicamos. Pero yo creo que es importante esto, que Dios no es un Dios de como tal de prohibiciones. O sea, creo que cuando Jesús vino, dejó claro que hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Dos cosas importantes. Número 1, amar a Dios con todo tu corazón. Y número 2, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y creo que si te guías de esas verdades, no vas a hacer algo que vaya a dañar a los demás. Claro. Vas a tener en cuenta a las personas y creo que a veces el fanatismo religioso nos ciega de muchas cosas, como decía Joaquín. Y por ejemplo, a mí me tocó una temporada de mi vida, gracias a Dios mi mamá ya no es así, pero antes era súper fanática religiosa y ella no me dejaba ni siquiera escuchar música, ¿sabes? O sea, era como, eso es el diablo y... bueno, si te deja escuchar música, pero no la que tú querías. Sí, me dejaba que si solamente... la ponías al revés decían no sé qué cosa. Sí, o sea, literal, solamente música cristiana. Es como bueno, es ya es un extremo. Es un extremo, claro. Exacto, no estaba bien. Entonces yo lo que hacía era bajar música en inglés. Y ya sabes, ¿no? Música de no sé, en ese tiempo ya ni me acuerdo qué escuchaba. Pero era música en inglés y mi mamá no entendía lo que estaba diciendo. Entonces me decía, es una alabanza. Sí. Es una alabanza. Claro, ¿no? Entonces todo ese fanatismo... Es una alabanza para Satanás. No, o sea, la música no es del diablo ni es de Dios. La música es música. Cilantro, dice. No. La música es música. O sea, tú vas a ver la letra y por la letra que trae tú te vas a dar cuenta si esa música te conviene escucharla o no. ¿No? ¿Estás de acuerdo que, o sea, hay letras que de repente te van a llevar te incitan a hacer cosas que no están bien, que dañan a otras personas o que te dañan a ti mismo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Eso es todo. O sea, no hay nada místico en eso. Pero a veces en el fanatismo religioso te dicen, no, nada. O sea, nada de nada. No puedes escuchar nada. Y apenas si se salvan algunos que otros que de repente cantaron una música cristiana como Juan Luis Guerra. Y a eso sí lo puedes escuchar, ¿no? De hecho hay una prédica de Dante Gebel, si pueden escucharlo, donde él dice, pues ¿cómo enamoras a la mujer de tu vida, no? No le vas a cantar una alabanza. Tienes sentado en su trono rodeado. Sin cantarle Luis Miguel, Sin Bandera. Bueno, sí, ya claro, o sea, sí, claro, sí. Ahora, sí, de repente sí hay cosas que, o sea, no es que no las puedas escuchar porque la misma Biblia dice que todo es lícito, pero no todo me conviene. Que no te hacen tanto bien, ¿no? Como por ejemplo la música de reggaetón de ahora, y ahorita podemos hablar de eso. Sí hay ciertas letras que de repente no están del todo como que chidas, ¿no? Como que se ha degenerado tanto
se ha degradado más bien tanto esta parte sexual que ya no es tan importante, ¿no? Como que ya tener un sexo casual y que te hago y te estiro y te hago y dice los 4. Ajá, y la infidelidad y todo eso ya no es una cuestión que nos preocupe, sino es como algo normal, y eso a la larga genera ciertas cosas en nuestra vida que no nos van a ayudar, ¿no? Sí, sobre todo en el hecho de la convivencia. Por ejemplo, Joaquín, tú creces, ¿no? Suponiendo toda tu vida escuchando a Bad Bunny y otros géneros o subgéneros que hablan todo el tiempo de cosas sexuales. Que si tu novio no te... Ajá. Entonces, y tú conoces a una chica que toda la vida escuchó puro bolero. ¿Tú crees que eso tenga algo que ver con el tipo de personalidad que es, y por lo tanto van a tener una convivencia, ya sea fácil o difícil, cuando entablen una relación? ¿Cómo es? Yo creo que la música sí afecta en nuestra forma de ser, ¿sabes? Porque sí, me pones el ejemplo, no, yo escucho puro reggaetón y perreo y que te pongo, te digo y no sé qué. O sea, eso es lo que tengo en la mente, ¿no? Okay. Porque de tanto repetirlo en mis oídos y eso a mi mente, ¿no? Eso es lo que voy a estar pensando y eso es lo que voy a querer hacer con esa chica. Y si la chica escucha boleros y todo eso, es como que ya va a tener una personalidad más tranquila, o sea, más romántica, más así, y va a decir como, ¿qué onda con esto, no? O sea, qué ideas tan raras, ¿no? Sí. Yo creo que... ¿Tu relación crees que se complicaría? Es que dependiendo de las personas, y ya eso depende de cada uno, ¿no? Pero siento que sí afectaría en la manera de ser mía para ella, o sea, de mí para ella, pues es lo que afectaría por el hecho de que yo estoy escuchando cosas que están medio raras, ¿no? O sea, sí, claro. Igual es lo que pasa con el porno, ¿no? O sea, de repente... ¿Qué es la porno? Bueno, la porno. Sí, la pornografía. Es unisex. Pues el chiste es que eso es lo que pasa, ¿no? Que en la iglesia te pueden decir, es que está mal, pero tú quizás no entiendes el por qué está mal. Pero incluso hay estudios, ¿no? Que dicen que ese contenido genera ciertas cosas en tu cerebro que funcionan como una droga, ¿no? Y que al final de cuentas te vuelves adicto y cada vez es más y más y más y más a nivel que no te satisface nada. Y vienes a ver el sexo como una cosa más, o sea, como una... no sé, sí, cualquier cosa. Ajá, sí, cualquier cosa. Algo normal, ¿no? Ajá, y no solo normal, porque el sexo pues es algo que Dios creó, o sea, es algo bueno, pero se degrada a tal manera que ya no tiene, ya no hay amor en eso. Ya no está el significado puro de entregarse en cuerpo y alma a una persona, ahora nada más es la pura satisfacción sexual, ¿no? Y luego vienen problemas incluso ya a nivel mental, a nivel físico, incluso hay personas que se lastiman después. Amigos, si tienen alguna pregunta, algún comentario de todos estos temas que hemos abordado, la verdad es que hay un montón de cosas que hablar, pero queremos irlas abordando capítulo a capítulo de cómo la generación Y-Z, la millennial y las que vendrán, toman o perciben estos temas. Entonces yo les pregunto, por favor síganos en YouTube, suscríbanse en la campanita, Facebook e Instagram o TikTok, donde sea que vean, por favor comenten y nos van a ayudar a seguir creciendo, a hacer este tipo de contenidos que es para ustedes. En fin, ¿qué podemos concluir, Sio y Joaquín, sobre la iglesia, sobre Dios más bien y las generaciones de Y-Z? Yo creo que hay que mantener una mente abierta, sí, siempre mantenernos abiertos, ¿no? O sea, no dejar de pensar, obviamente hay que analizar, hay que discriminar. Yo misma me mantengo en esto, estoy estudiando un posgrado, entonces siempre nos han enseñado, ya sé como Lolita ya. Nos han enseñado a que no te dejes llevar por lo que dicen, sino tú ten la experiencia, ¿no? Entonces yo les invitaría a que tuvieran la experiencia y si ya tuvieron una mala experiencia, analicen el por qué, analicen qué fue más allá, porque a veces nos gusta culpar
a Dios de todo, pero es que a veces simplemente son las personas, ¿no? A veces el problema viene de personas que tienen rechazo, personas que tienen problemas en su casa, personas que aunque sean líderes eclesiásticos tienen problemas de carácter y cosas así. Entonces no siempre el problema es Dios, o sea, el problema realmente no es Dios, sino la gente que hace lo que quiere y malinterpreta a veces las cosas de Dios, ¿no? Pero siempre hay que mantener una mente abierta a la experiencia de Dios en nuestras vidas. Yo pienso que exactamente como dice Sio, no debemos enfocarnos en las personas que están en la iglesia, sino en Dios, porque Dios es el que no nos va a fallar, ¿no? Las personas como tal, pues tienen miles de errores, ¿no? Bien lo decíamos, y yo creo que de una u otra forma te van a fallar en algún momento, pero si te enfocas en Dios, que Él nunca te va a fallar, pues vas a estar bien, ¿no? Y otra cosa, yo pienso que la iglesia como tal sí son las personas y son las que te impulsan a que tú sigas a Dios, pero toda tu confianza, toda tu voluntad la tienes que poner en Dios, ¿no? La iglesia sí la usas para saber más de Dios, para enfocarte más en Él, pero tú no vas a poner tu corazón en las personas, sino en Dios, que Él es el que nunca te va a fallar. Así es. Bueno amigos, pues los esperamos en el próximo episodio de JZ Podcast y nos estamos viendo. Chao. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Esto fue JZ Podcast.